El increíble misterio divino en la línea del tiempo, revelaciones sagradas que transforman todo. En el tercer año de Joacim, mientras el sol lacerante del desierto de Madián se situaba en lo alto, un hombre llamado Moisés pastoreaba las ovejas de su suegro, Jetro. Durante esos días áridos y solitarios, su corazón anhelaba respuestas, preguntas que resonaban en el vasto silencio del desierto. ¿Por qué su pueblo menudearía bajo el cruel yugo de la esclavitud en Egipto? Moisés había sido criado en la corte del faraón, pero su sangre hebrea lo llamaba a una misión mayor. El viento soplaba suavemente, trayendo consigo ecos de esperanza, cuando de pronto, a lo lejos, la luz de una zarza ardiente captó su atención. Se acercó, intrigado, y allí, en ese espectáculo sobrenatural, la voz del Altísimo resonó con una majestad que hizo eco en su alma. Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás es tierra santa. El temblor de su corazón dictó una reverencia profunda. Allí, en la soledad del desierto, tuvo su encuentro divino. Mientras él se reforzaba ante la atroz tarea que se le encomendaba, escuchaba con asombro la declaración del Señor. Ves pues, ahora, y te envío a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. La misión se plantó en su pecho, como un peso ineludible. ¿Quién soy yo para ir a Faraón?, cuestionó Moisés, sintiendo la inseguridad ahogante ante tal destino. Pero el Señor le respondió con promesas de su presencia. Yo estaré contigo. La incertidumbre en sus pensamientos empezó a disiparse, pero la responsabilidad de liberar a su pueblo parecía enorme. Los días siguientes lo llevaron de regreso a Egipto, donde su hermano Aarón se unía a él. Los hebreos habían dejado caer el hilo de la esperanza. ¿Cómo podré liberar a los que han perdido la fe en su Dios? Meditaba entre tensiones palpables. La primera visita al faraón fue audaz. Se plantó firme en la corte, desafiando su autoridad. Sin embargo, la respuesta fue un balde de agua fría. ¿Quién es Yahvé para que yo oiga su voz? No conozco a Yahvé. La dureza del faraón provocó dudas, hasta en el más ferviente de los corazones. Mientras el conflicto crecía, una serie de plagas se desataron sobre Egipto, cada una mostrando el poder sobrehumano de Dios. La atmósfera se tornó pesada a medida que la tensión aumentaba. Los clamorosos gritos de los hebreos resonaban en el aire, mientras que sus puertas se sellaban con la sangre del Cordero, una señal de la redención que vendría con el sacrificio verdadero. La dinámica se desbordaba, el faraón a punto de ceder ante el drama de un pueblo que anhelaba su liberación. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios. ¿Cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. A medida que cada plaga se levantaba, la fe de Moisés se fortalecía, como un candil que se niega a extinguirse. Finalmente, cuando el faraón, desgastado por el sufrimiento y el juicio, decidió liberar a los hebreos, la esperanza y el miedo a la vez invadían sus corazones. Pero ¿cuál sería el destino de estos pueblos liberados? El faraón, en su última desesperación, decide perseguirlos hasta el Mar Rojo. Allí el miedo y la fe estarían al borde de un milagro, una combinación misteriosa que forjaría un nuevo camino en el cumplimiento del propósito divino. La historia de Moisés apenas comenzaba, y un futuro glorioso aguardaba en las aguas del inminente milagro. ¿Cómo enfrentarían lo desconocido, mientras el poder de Dios se manifestaba aún más? La revelación estaba por llegar. Mientras los hebreos corrían hacia la libertad, el viento del desierto soplaba con fuerza, y la tensión se hacía palpable.
Las espinas de la duda agrandaban su temor, y sus corazones palpitaban con la incertidumbre de lo que encontrarían en el camino. El sonido de los cascos de los caballos egipcios resonaba a lo lejos, como un eco aterrador de la opresión que habían dejado atrás. Moisés, con su báculo en mano, se detuvo en la orilla del Mar Rojo. El horizonte se extendía ante ellos, una inmensidad azul que parecía una muralla impenetrable, y mientras el pueblo clamaba, ¿no había suficientes tumbas en Egipto para morir aquí? La voz del Señor se hizo eco en el corazón de Moisés. ¿Por qué clamas a mí? Diles a los hijos de Israel que marchen. Su mandato no contenía tregua, solo la invitación a avanzar en fe. Moisés se volvió hacia Aarón, y juntos se postraron en un ruego ferviente. La atmósfera estaba impregnada de expectación, y los cielos parecían retumbar con la declaración de lo que estaba por venir. Alzó su mano con la vara, y el mar comenzó a agitarse con un movimiento que desafiaba las leyes de la naturaleza. El poder de Dios es mayor que cualquier opresión. El pensamiento resonó en su mente. Cada palabra pronunciada en aquel momento se convertía en un eco de libertad. Las aguas se dividieron, y un camino seco surgió ante la multitud, como un milagro palpable de liberación. Los hebreos miraban boquiabiertos, y la fe empezaba a renacer en sus corazones. A medida que cruzaban, Moisés podía sentir el soplo del Espíritu sobre él, fortaleciéndolo a cada paso. Pasaron entre las paredes del agua, y cada uno podía sentir el temor y la admiración mezclándose en su ser. Dios estaba con ellos. Pero la furia del faraón no se había disipado. El rey, cegado por su ira y la pérdida de su mano de obra, ordenó a sus soldados seguirlos. La tierra temblaba bajo el avance de los egipcios, y la carrera hacia el destino estaba a punto de volverse mortal. Como un último acto de desesperación, egipcios y caballos se lanzaron tras de ellos al mismo camino milagroso. Ya casi al otro lado, Moisés levanta de nuevo su vara. En ese momento, una revelación asombrosa y aterradora se desata desde lo alto, y las murallas de agua despiertan a la llamada divina. «Cierra el mar sobre ellos», ordenó el Señor, como una respuesta a todos los gritos y sufrimientos que habían clamado a él. Las aguas volvieron con un estruendo. Los egipcios gritaron, pero el poder de Dios, que había forjado un camino de salvación, cerró la puerta de la opresión para siempre. El chasquido de cánticos se elevó en un grito de liberación, y así, en un suspiro, el peligro quedó atrás. Con el faraón y su ejército sepultados en la profundidad del mar, Moisés dirigió a su pueblo hacia la tierra prometida, donde las alabanzas ya comenzaban a brotar de sus labios. «Alabad a Yahvé, porque ha triunfado gloriosamente», proclamaron, llenos de un nuevo fervor. Sin embargo, en medio de esos festejos, la presencia de Dios envolvía cada corazón, recordándoles que su viaje apenas comenzaba. Había promesas aún por cumplir, y el desierto, con sus pruebas y tribulaciones, se extendía ante ellos. El misterio divino aún guardaba secretos. La revelación sobre un pacto eterno y sus senderos estaba tejiendo en cada paso. Moisés sabía que el propósito de Dios era mayor que el acto de liberación misma. Un llamado a la fidelidad, un viaje hacia la santificación del corazón y el pueblo. ¿Qué lecciones se enseñarían en el ardor del desierto, donde probarían su nueva fe? El eco de la nueva jornada resonaba: «Y seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios». Así, con un futuro incierto pero lleno de promesas, un nuevo capítulo se abría ante ellos, aguardando la manifestación del plan soberano de Dios. Moisés, guiando a su pueblo, avanzaba con paso firme a través de la vasta extensión del desierto. El horizonte se alzaba oculto tras el polvo que levantaban sus pies. La emoción de la liberación aún ardía en los corazones de los hebreos. Sin embargo, la incertidumbre también comenzaba a sembrar dudas. ¿Y ahora qué?, susurraban algunos, mirando a su alrededor como si el desierto fuese un abismo de soledad y desamparo. A medida que las horas se convertían en días, la escasez de agua comenzó a convertirse en un grave desafío. El cielo, aunque brillante, no ofrecía la frescura de la lluvia,
y los estanques que encontraban eran solo espejos vacíos. Y así, levantando sus voces, el pueblo clamó a Moisés: ¿Por qué nos has traído a este desierto para morir de sed? El peso de sus preguntas arrebataba la esperanza, mientras Moisés buscaba en sus corazones la fe que una vez había surgido al cruzar el mar. El hombre de Dios, afligido por las voces de su pueblo, se apartó a solas para buscar en lo alto, donde la voz del Señor golpeaba los muros de su pensar. ¿Qué haré con este pueblo? Están a punto de apedrearme, clamó Moisés. Pero el Señor le respondió: Ve delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel. Toma también en tu mano la vara con la cual golpeaste el río, y ve. He aquí, yo estaré delante de ti allí en la peña en Horeb, y golpearás la peña, y de ella saldrá agua, y el pueblo beberá. Con el mando divino, Moisés se levantó, lleno de determinación, llevando consigo la vara que había sido testigo de tantas maravillas. Junto a él, los ancianos del pueblo, con rostros preocupados, se unieron en su travesía hacia la roca. Al llegar a la peña, el pueblo miraba ansioso, sus ojos llenos de desesperación, pero también de expectativa. Moisés levantó su vara en alto. El eco de su fe resonó en la eternidad. Golpeó la roca tal como se le había mandado, y los ojos de todos se abrieron, contemplando cómo de la peña brotaba agua como un torrente, ahogando su sed y sus temores. No es solo agua lo que se nos da, sino también la promesa de vida, dijo Moisés, inspirado por la divina revelación. Los hebreos comenzaron a beber, el sonido del agua fluyendo se convirtió en un canto, celebrando el favor de Yahvé, pero en su corazón, Moisés sabía que no solo se trataba de un milagro físico. Cada milagro reflejaba un aspecto del carácter de Dios, un recordatorio de su fidelidad en tiempos de prueba. Los hebreos aún debían aprender el camino de la obediencia y la confianza. El desierto sería su maestro. Con el tiempo, la historia se repitió. Las dificultades del desierto trajeron con ellas más murmullos. Moisés, sintiendo la carga sobre sus hombros, comprendía que cada queja era un ímpetu para recordar al pueblo la grandeza de su Dios. Así también, el mensaje sobre su historia comenzaba a transformarse en un eco a través de los años. Te he llamado a ser mi pueblo. En medio de esta travesía, mientras avanzaban hacia una tierra prometida, un vínculo poderoso estaba siendo trenzado entre Dios y su pueblo. Las promesas de un pacto resplandecían como una vela encendida en la oscuridad del desierto, pero aún había más. Cada paso daba la oportunidad para que se revelara el asombroso plan de redención de Dios. Un pacto que no solo liberaría a los hebreos, sino que prepararía el camino para la esperanza de todas las naciones. El futuro de este pequeño, pero elegido pueblo, se entrelazaba con el destino del mundo. ¿Qué tendría Dios reservado para ellos? La anticipación palpitante del desenlace divino se presentaba, aguardando ser revelada entre los ecos del pasado y los anhelos del futuro. Mientras el pueblo se deleitaba en la abundancia del agua que manaba de la roca, no era más que un momento pasajero de alivio. Las angustias del desierto persistían, y con ellas, nuevas pruebas esperaban a su paso. Los hebreos, agotados por el viaje, seguían murmurando, abrumados por las adversidades que se cernían sobre ellos. Un día, cuando el sol ya comenzaba a ocultarse tras las montañas, los israelitas se encontraron en un lugar llamado Refidim, donde las dificultades aumentaron aún más. En medio de ese vasto y árido territorio, el pueblo se hallaba ante una nueva amenaza. Amalek se levantó contra Israel en Refidim. Los gritos de batalla resonaron en el aire, y el pueblo miraba con terror a su enemigo, sintiendo cómo el pavor comenzaba a infiltrarse en sus almas. En ese instante crítico, Moisés, como un líder impasible, consultó a Dios nuevamente en busca de dirección. ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Cómo peleará tu pueblo contra los que intentan arrebatar su libertad? La voz del Señor rompió el silencio como un trueno en medio de tormenta. Moisés, elige a hombres valientes, y ve a la cima de la colina.
Allí levantarás tu vara, porque yo entregaré a Amalek en tu mano. La firmeza de esta promesa avivó la esperanza de Moisés, y sin dudar, eligió a Josué y a los príncipes de Israel. Salid a pelear contra Amalek, les ordenó. Mientras los israelitas se preparaban para el conflicto, Moisés subió a la colina, llevando consigo la vara de Dios. Bajo el calor del día, el pueblo vio a su líder elevar la vara hacia el cielo, y en ese momento, algo sorprendente sucedió. Cada vez que Moisés mantenía su brazo levantado, Israel prevalecía, pero en la medida que su fuerza flaqueaba, Amalek comenzaba a ganar terreno. Los hombres prontos para la batalla miraban ansiosamente hacia la cima. Se dieron cuenta de que la victoria dependía no solo de sus propias espadas, sino de la intercesión de Moisés. El líder del pueblo, a pesar de la fatiga en sus brazos, sabía que su posición era un símbolo de su fe en el poder del Señor. Pero la carga era grave, y pronto entendió que no podría sostenerla solo. Así que Aarón y Hur, en un acto de profundo compañerismo, se unieron a Moisés. Uno se colocó a su lado derecho y el otro a su izquierdo, y juntos sostuvieron sus brazos en alto, mientras la batalla se libraba a sus pies. La perseverancia y unidad de 3 hombres ante la adversidad se convirtieron en un testimonio de la fuerza que proviene de la comunidad de creyentes, la cual se entrelazaba con la fe en Dios. Cuando el sol comenzó a declinar en el horizonte, el pueblo de Israel triunfó, y la victoria sobre Amalek fue notable. Entonces, el Señor habló a Moisés nuevamente. Escribe esto en un libro para que sea recordado, y di a Josué que yo borraré el recuerdo de Amalek debajo los cielos. Un aire de asombro envolvió al pueblo. La victoria era más que un simple triunfo militar. Era una afirmación poderosa del cuidado y la soberanía de Dios sobre ellos. Mientras se retiraban del campo de batalla, los corazones de los hebreos estaban encendidos con fe renovada. Pero Dios, quien tiene planes más grandes que lo que los hombres pueden concebir, sabía que estos eventos eran solo un preludio a un propósito divino aún mayor. Con la travesía por el desierto, no solo estaban siendo formados como un pueblo, sino que estaban siendo esculpidos para ser un testimonio de su fidelidad para todas las naciones. A medida que el pueblo celebraba su victoria, la voz del Altísimo resonaba en la eternidad, revelando una verdad inquietante. Y habrá un día en que el verdadero Amalek será enfrentado, un enemigo que acecha no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Los corazones de los hebreos estaban llenos de asombro, mientras la promesa de la redención se desplegaba en el horizonte, aguardando el cumplimiento del plan divino que los llevaría mucho más allá del desierto, hacia una gran liberación, donde las cadenas de la opresión serían quebrantadas para siempre. ¿Qué les depararía el futuro en su camino hacia la tierra prometida? Las respuestas esperan en los imprevistos propósitos de Dios, y así, con el eco de la victoria resonando en sus corazones, los hijos de Israel avanzaron en su travesía, dejando atrás las huellas de la batalla en Refidim. El cielo se oscureció con nubes densas, como si la tierra misma presagiara lo que estaba por llegar. La jornada hacia la tierra prometida era, sin duda, un camino de desafíos, y una vez más, el pueblo se encontró ante una gran dificultad. Mientras seguían su ruta, un escaso recurso de alimentos comenzó a inquietar al pueblo. Las provisiones escaseaban, y con cada día que pasaba, la ansiedad y el desánimo se propagaban entre las congregaciones. ¿Acaso nos ha traído aquí para perecer de hambre en el desierto?, murmuraban unos a otros, y el ruego de su hambre se convirtió en un clamor que resonó en el aire. Moisés, consciente del sufrimiento del pueblo, buscó la dirección divina en medio de la crisis. Al levantarse contra el miedo que amenazaba con envolver su fe, levantó su voz en oración, reclamando la provisión del Altísimo. Entonces, la voz de Dios habló de nuevo, clara y firme. He oído el clamor de los hijos de Israel. Estoy a punto de llenar sus almas de maná del cielo. Por la mañana, cuando el rocío caiga, verán las bendiciones que traigo. Al amanecer, cuando el sol se levantaba tras los montes, se cumplió la promesa del Señor.
Una sustancia blanca, como un rocío dulce, cubrió la tierra. El pueblo, asombrado, se preguntó, ¿qué es esto? Y Moisés respondió, este es el pan que el Señor les da para comer. El pueblo se apresuró a recoger el maná, asombrándose de la provisión divina que les alimentaría en su andar por el desierto. Sin embargo, en medio de la alegría, se despertaron otros cuestionamientos. Algunos guardaron en exceso, desobedeciendo la instrucción que Dios había dado respecto a la recogida diaria. Al siguiente día, lo que había sido guardado se llenó de gusanos y hedor. El pueblo comprendió que cada día traía consigo la necesidad de depender únicamente de aquel que proveía, lo cual por sí solo era una lección de fe profunda. La fe no se basa en la acumulación, sino en la confianza diaria en el Creador. Las semanas se convirtieron en meses, y con cada amanecer, la provisión de maná caía como un acto constante y milagroso de la gracia de Dios. El pueblo siguió adelante, transformándose poco a poco, aprendiendo que ya no eran solo un grupo de esclavos liberados, sino el pueblo elegido por Dios, preparados para cumplir su propósito. Un día, mientras acampaban cerca del monte Sinaí, una presencia poderosa llenó el aire. Una nube espesa descendió, y un profundo temor tomó posesión de los corazones. Moisés fue llamado a subir al monte, donde el Dios eterno lo recibió en su gloria. En ese lugar sagrado el Señor le dio la ley, instruyéndolo sobre cómo vivir y cómo ser un pueblo santo. Mientras Moisés estaba en la cima, una inquietud emergió entre el pueblo. Se sintieron abandonados porque su líder no regresaba. La presión del miedo los llevó a crear un ídolo con sus propias manos, adorando un becerro de metal. Desde lo alto, Moisés escuchó los gritos de celebración y la indignación del Señor sobre lo que su pueblo había hecho. Baja, porque el pueblo que sacaste de Egipto ha cometido un gran pecado. La rabia y el dolor meta hacia el pueblo provocaron un gran conflicto espiritual. Moisés, viéndose en el centro de la tragedia, clamó por misericordia en nombre de Israel. Así, en medio de la ira, surgió la esperanza. Con su intervención, Moisés se convirtió en el mediador entre Dios y su pueblo. Dios, en su infinita misericordia, no apartó su mirada por completo de ellos. Así como en el pasado había derrotado a Amalek, y como había proveído el maná, ahora revelaba la profundidad de su carácter a través de la redención. El momento era crucial. Mientras el pueblo atravesaba sus propios dilemas, la confianza y la fe se estaban forjando en sus corazones. Pero de nuevo, el propósito divino comenzaba a entrelazarse de forma misteriosa en la historia de Israel y de la humanidad. Esto no concluye aquí. Resonó la voz de Dios en el corazón de Moisés. Un día, haré un pacto nuevo con mi pueblo, uno que les dará no solo una ley escrita en piedra, sino una nueva vida en el corazón. Una vez más, el verdadero enemigo será derrotado, y un Redentor vendrá a liberar no solo a Israel, sino a toda la humanidad. La promesa oscurecida por el misterio del tiempo se abría ante ellos, como un rayo de luz en medio de la noche. ¿Qué nuevas revelaciones aguardaban en el sendero de propósitos divinos para aquellos que habían sido llamados por su nombre? Mientras el eco de las súplicas resonaba en el desierto, el pueblo de Israel se enfrentaba a nuevos desafíos que ponían a prueba su fe. La sombra idólatra del becerro, creado por manos temerosas y confundidas, seguía presente en sus corazones. La angustia y el arrepentimiento coexistían en el aire como el rocío sobre la tierra. Sin embargo, en medio de su vulnerabilidad, el Dios Altísimo miraba a su pueblo con ojos de compasión. Moisés descendió del monte con las piedras de la ley en sus manos, y al ver la corrupción del pueblo, los rostros jubilosos se tornaron en expresiones de terror. Con un grito desgarrador, arrojó las tablas, rompiendo tangible y simbólicamente lo que representaban. Un pacto quebrantado. ¿Qué habéis hecho?, clamó Moisés, su voz resonando con la autoridad de uno que está en la brecha. Al ver su pecado, el pueblo comenzó a lamentarse y a buscar la reconciliación.
La voz de Dios retumbaba en el corazón de Moisés. Ve, y dile a mi pueblo que despojen su corazón de toda idolatría, y se vuelvan a mí con sinceridad. Porque perdonaré sus transgresiones si se humillan ante mí. Animado por las promesas de Dios, Moisés intercedió aún más por el pueblo, recordando a Dios su fidelidad. Oh Señor, si has de perdonar a este pueblo, que sea conforme a tu palabra. Y el Señor respondió: He decidido perdonar, pero deberán llevar las consecuencias de sus actos. No puedo dejar sin juicio a uno que ha rechazado mi camino. Así, la severidad de la disciplina caería sobre ellos. Una plaga se desató, recordando al pueblo que el tiempo de la gracia es precioso, pero la paciencia de Dios tiene límites. A medida que la devastación confirmaba la justicia divina, el pueblo se unió en un clamor de desesperanza y arrepentimiento, buscando nuevamente la presencia del Señor. Entonces Moisés, en un acto de fervoroso compromiso, subió una vez más al monte, llevando consigo las nuevas tablas en sus manos. En lo alto, se encontró con Dios cara a cara, en medio de truenos y relámpagos que anunciaban la grandeza de su gloria. Renuévame en mí un corazón recto, pidió Moisés, recordando que el verdadero sustento no era solo el maná, sino la presencia misma del Altísimo. Dios, en su misericordia, declaró nuevamente su pacto. Haz este tabernáculo para mí, donde mi gloria residirá entre ustedes. Cada sacrificio que ofrezcan será un perfume grato a mis ojos. Así, el pueblo, fiel en obediencia, se dispuso a construir un hogar para el Creador en medio de ellos. La obra de sus manos sería un reflejo del anhelo divino de habitar en unión con su gente. Sin embargo, mientras el pueblo se unía para edificar el lugar de encuentro con Dios, la historia aún develaba misterios. En medio de sus pensamientos, Moisés recibió una revelación aún más profunda. Un día, la verdadera morada no será hecha de manos de hombres, sino que el propio unigénito vendrá, y en él, mi presencia llenará los corazones de todos los que creen. Las palabras reverberaron en su espíritu, dejando un eco de expectativa. La historia estaba inscrita en el plano eterno de Dios, desde el maná en el desierto hasta el cumplimiento de la promesa en el corazón del hombre. Así, la travesía de Israel se entrelazaba con el futuro de la humanidad, acercándose al momento culminante donde el Redentor prometido llegaría. ¿Qué nuevos designios de Dios se revelarían mientras avanzaban por el desierto, guiados por la columna de fuego y nube hacia la tierra prometida? El cielo brillaba intensamente sobre el campamento de Israel, mientras el pueblo se afanaba en la construcción del tabernáculo. Con cada estaca que clavaban en la tierra, sus corazones latían al unísono, reverberando con la esperanza de la respuesta divina. Algunos, sin embargo, aún llevaban la carga del miedo, recordando la angustia de su pecado reciente. La presencia de Dios parecía tan próxima y a la vez tan imponente. Moisés, habiendo recibido instrucciones divinas, se movía entre los artesanos, su voz resonante guiando cada acción. Aseguraos de que cada medida y cada material sea conforme a lo que el Señor ha ordenado. No hay detalle pequeño ante la grandeza de su gloria. La sabiduría del Creador se revelaba en cada pliegue de la tela, en el oro bruñido y en los candelabros que se alzaban, deseosos de recibir la luz del Altísimo. Los días se convirtieron en semanas, y mientras el tabernáculo empezaba a tomar forma, el pueblo comenzó a sentir una renovada confianza. Sin embargo, la constante sombra del pecado perduraba, recordando la fragilidad de su fidelidad. Un día, mientras el viento susurraba entre los campamentos, un hombre llamado Coré, junto a algunos seguidores, se levantó con ambición y rebelión. ¿Por qué ha de ser Moisés quien nos guíe?, clamó Coré, su voz altanera desafiando la autoridad del siervo de Dios. ¿No somos todos santos ante el Señor? La murmuración creció, contaminando el aire con un descontento inquietante. Los corazones de muchos comenzaron a titubear, atrapados entre la fe en Moisés y la seducción de una libertad peligrosa. En ese clima tenso, Dios habló a Moisés. Hazles saber que yo soy el encargado de guiarlos.
revelaré mi gloria, y el que yo he elegido, se pondrá de manifiesto. Moisés, sabiendo del grave peligro que enfrentaban, se postró ante el Señor, clamando por sabiduría y justicia. Señor, actúa según tu justicia, que tu voluntad se manifieste entre ellos. En respuesta, se ordenó que al día siguiente, los cabezas de las tribus trajeran sus incensarios ante la puerta del tabernáculo. Al caer la noche, una atmósfera de expectación envolvió al pueblo. Algunos temían por la ira de Dios, mientras que otros esperaban ver la legitimidad de su desafío. Cuando el amanecer asomó, el pueblo se reunió, expectante, y los incensarios fueron presentados. La nube de la gloria de Dios descendió, envolviendo el tabernáculo, y de pronto, el poder de lo divino se hizo palpable. Ese es el elegido. Resonó la voz de Dios desde la columna de nube. Moisés y Aarón son mi designio. Pero al que rechaza mi liderazgo, le espera juicio. La tierra abrió su boca y tragó a Coré y sus seguidores, dando testimonio de la tremenda realidad de la justicia divina. El pueblo, testigo del acto divino, cayó en un profundo temor. Ciertamente, el Señor está en medio de nosotros, susurraban en reverencia. Al mismo tiempo, una nueva dedicación comenzó a arder en sus corazones. La lección de Dios resonaba fuerte y clara. Su voluntad y su camino son los únicos que llevan a la verdadera libertad. En medio de este tumulto, Moisés se encontró en una profunda reflexión. ¿Qué sería de nosotros sin tu guía?, se preguntaba en oración, mientras recordaba la revelación que había recibido. De pronto, en la quietud de su meditación, la voz de Dios lo sorprendió de nuevo. El pueblo todavía no ha visto lo que estoy por hacer. Un día llegará el que será mi luz entre ellos, el que será la verdadera guía a sus corazones. La mirada de Moisés se llenó de expectación al escuchar nuevamente sobre el unigénito prometido, resonando con la esperanza de que, a pesar de las rebeliones y fracasos, el propósito de Dios nunca sería desvirtuado. La travesía del pueblo era solo el comienzo de un plan eterno, y mientras el tabernáculo se erguía, la gloria de Dios continuaba habitando entre ellos, preparando el camino para la revelación más grande que había de venir. ¿Qué otros misterios de su soberanía se manifestarían conforme avanzaban hacia la tierra prometida? Mientras el pueblo de Israel se hallaba aturdido por la manifestación de la gloria de Dios, la atmósfera del campamento comenzó a cambiar. Las risas y los murmullos de incredulidad se transformaron en un profundo respeto. Los corazones palpitaban con reverencia, observando la protección divina que el tabernáculo les ofrecía. Moisés, viendo a su congregación estremecida ante la manifestación sagrada, sintió en su interior la urgencia de recordarles la importancia del vínculo con el Altísimo. Hermanos, no olvidéis jamás lo que ha ocurrido hoy, proclamó con voz firme, mientras cada ojo seguía la nube resplandeciente. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y en este tabernáculo habita la justicia y la misericordia de nuestro Dios. Mientras Moisés hablaba, el pueblo reflexionaba sobre sus propias vidas, cada uno recordando sus faltas y la necesidad de redención. Algunos ancianos levantaron la vista al cielo, buscando respuestas, sintiendo el peso de la buenaventura que Dios les había ofrecido, pero también la responsabilidad que eso conllevaba. En ese momento, un silencio sagrado invadió el aire, y de entre la nube, apareció la voz de Dios una vez más, resonando como trueno. He escuchado sus clamores, y deseo que sean mi pueblo, para que caminen en mis caminos, y guarden mis estatutos. Moisés, temerosamente, recibió estas palabras y se postró, presentando el estado del pueblo ante su Creador. Señor, somos un pueblo quebrantado, pero tú eres nuestra esperanza, murmuró entre lágrimas. Las palabras de Dios penetraban en el corazón de cada israelita, intensificando su deseo de reconciliación. Un día, mientras el pueblo se dedicaba a sus tareas, la gloria de Dios comenzó a moverse en la columna de nube. Moisés entendió que era tiempo de seguir adelante, y,
Como siempre, se preparó para guiar a Israel hacia la tierra que les había sido prometida. Levantaos, pues el Señor nos ha llamado a avanzar, ordenó. Los hijos de Israel, fortalecidos por la experiencia reciente, comenzaron a desmantelar el campamento y a empacar sus pertenencias. Cada caballo, oveja y tienda se movía con un nuevo fervor, como si entendieran que la presencia de Dios guiaba cada paso. Sin embargo, en las sombras del campamento, la duda todavía acechaba. Un pequeño grupo, entre ellos el hijo de Coré, contemplaba cómo podrían volver a desafiar la autoridad establecida. ¿Por qué hemos de someternos a la guía de Moisés y Aarón?, murmuran en voz baja. Si el Dios de nuestros padres está con nosotros, ¿acaso no podremos reclamar nuestro propio liderazgo? Mientras las palabras de rebelión se susurraban, no se dieron cuenta de la gravedad de su situación ante el ojo celestial. Moisés, bajo la guía del Espíritu, sintió la inquietud en el aire, y se volvió hacia la tribu, preguntando: ¿No sabéis que el que desafía al Señor enfrenta consecuencias? En ese mismo instante, una sombra se deslizó sobre el campamento, y el pueblo contuvo la respiración. La tierra tembló levemente, un recordatorio palpable del juicio que había caído sobre Coré y sus seguidores. La voz del Altísimo resonó: El que me desobedece será disipado como el polvo por el viento. Moisés, completamente consciente del peligro que acechaba, llevó a su pueblo a la distancia segura, recordándoles las promesas que Dios había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. Hemos de caminar unidos, en fe. La tierra prometida nos espera, pero debemos ser un pueblo que guarda su pacto. Todos escuchaban con atención, y el eco de Moisés resonaba en sus corazones. La promesa de un futuro esperado brillaba ante ellos, mientras una pregunta se alzaba sobre la congregación. ¿Qué más tiene reservado Dios para nosotros? Mientras la nube de gloria se movía, un nuevo mensaje comenzó a gestarse en el corazón de Moisés. Dentro de un futuro próximo, sobrevendrían revelaciones que desentrañarían aún más el plan divino. En medio de su camino hacia la tierra prometida, ¿qué nuevos secretos del plan soberano de Dios esperan a ser descubiertos? Las puertas de lo divino estaban por abrirse, y el camino se iluminaba con la luz del inminente cumplimiento. La nube de gloria continuó su movimiento, guiando al pueblo de Israel por el desierto. La presencia de Dios era un faro divino entre la oscuridad de sus temores y dudas. Cada paso que daban resonaba con el eco de promesas antiguas, esas que habían venido de labios de los patriarcas y que ahora parecían estar a punto de cumplirse. Sin embargo, no todos compartían el mismo espíritu de unidad y adoración. Aquella noche el silencio se vio interrumpido por murmullos. El hijo de Coré, junto a un pequeño grupo de hombres influyentes entre la multitud, se reunieron a la sombra de una gran roca. ¿Por qué seguimos a Moisés?, murmuró Coré con voz apagada, cargada de resentimiento. ¿Acaso no somos todos santos? ¿No está el Señor en medio de nosotros? ¿Por qué luego le hemos de obedecer? El eco de su desafío cortó el aire como un cuchillo. Los corazones, aun con el temor reverente que producía la gloria divina, comenzaron a palpitar al unísono, alimentados por la semilla de la duda que Coré sembraba en sus almas. Algunos hombres asentían con la cabeza, mientras otros, en su inmadurez espiritual, se dejaban llevar por la corriente de la rebelión. A la mañana siguiente Moisés se levantó antes del alba. Era un día lleno de incertidumbre y de evaluación espiritual. Mientras el sol comenzaba a asomarse sobre el horizonte, la presencia del Señor lo envolvía, y así, buscando dirección, se dirigió nuevamente a la entrada del tabernáculo. Señor, he sentido el susurro de desobediencia en mi pueblo, confesó con el corazón apesadumbrado. Te ruego, muéstrame tu voluntad. Antes de que Moisés pudiera pronunciar más, una voz poderosa resonó en su interior. Ve al pueblo, y diles que se aparten de los rebeldes, ordenó el Señor. El juicio caerá sobre ellos, porque han desafiado mi autoridad. Moisés, lleno de temor pero firme en su llamado, convocó al pueblo. Escuchad, oh Israel, exaltó con una voz que resonaba a través del campamento.
El Señor ha hablado y exige separación entre los justos y los rebeldes. Apartaos pues de las tiendas de Coré, Datán y Abirón, porque el juicio de Dios se acerca. El pueblo, temblando ante la inminente revelación de la ira divina, vaciló. Sin embargo, algunos, ciegos ante el temor de Dios, se acercaron a Coré, desafiando la advertencia de Moisés. ¿No es este el hombre que nos ha llevado a la ruina?, gritaron enfurecidos. ¿Por qué seguirle también ahora? El aire se volvió tenso y expectante. La atmósfera estaba cargada de una inminente visión del juicio. Al poco tiempo, la tierra comenzó a temblar y una luz fulgurante atravesó la nube. De repente, el suelo se abrió bajo los pies de Coré, y los que se unieron a él, tragándolos en un instante. El pueblo retrocedió horrorizado, comprendiendo la gravedad de su desobediencia. Aquella manifestación de juicio fue un recordatorio doloroso de que el Señor no tolera la rebeldía. Las murmuraciones se apagaron, y el miedo reverente llenó cada corazón. Mientras tanto, Dios habló a Moisés con claridad. Tómales los incensarios a los hombres que han desafiado mi autoridad, y ponlos en el altar. Así sabrán que el que se aproxima a mí bajo el nombre de rebelde, solo se encontrará con juicio. Puedes recordarle al pueblo que la obediencia trae bendición, pero la desobediencia lleva a la ruina. El rostro de Moisés se iluminó con la revelación. La historia del pueblo no terminaría con la destrucción de los rebeldes. Dios tenía un propósito mayor. La tierra prometida no solo era un destino físico, sino un símbolo de la comunión necesaria entre él y su pueblo. Mientras el sol caía sobre el campamento, el misterio de su plan se desplegaba. Así dice el Señor, proclamó Moisés con autoridad. Un nuevo pacto se establece hoy en este lugar, con los que se preparen para honrar al Señor y guardarle. Seréis mi pueblo. Mientras el pueblo escuchaba con atención, un nuevo asombro empezaba a surgir. Justo en ese instante, en los confines de su entendimiento, una pregunta latente se alzó de nuevo. ¿Cuál es la verdadera esencia de este pacto vivo que Dios está formando? ¿Qué nuevas revelaciones vendrán? ¿Y cómo nos transformarán cuando finalmente alcancemos la tierra prometida? La atmósfera estaba vibrante, y el camino hacia lo desconocido se convertía en una danza de fe hacia lo eterno. El pueblo de Israel, profundamente impactado por los eventos de aquel día, avanzaba con paso ceremonial y un renovado respeto hacia la presencia divina que los rodeaba. Tras los actos del juicio de Dios, comprendieron que la reverencia y la obediencia eran esenciales para su relación con el Altísimo. Mientras Moisés ofrecía incensarios en el altar, una nube de gloria descendió suavemente, como un abrazo consolador, llenando corazones de temor reverencial y esperanza renovada. En medio de esta atmósfera cargada de solemnidad, el brillo de nuevos propósitos comenzó a iluminar el futuro de los israelitas. Moisés, sintiendo el peso de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros, una vez más se apartó en oración, buscando dirección del Señor. Señor, ¿qué más nos enseñarás en este camino hacia la tierra prometida?, meditaba en su corazón. De repente, la voz de Dios resonó en su espíritu, anunciando una revelación poderosa. Dile a Israel que yo he elegido a Aarón y a su descendencia como sacerdotes, para que ofrezcan sacrificios en mi nombre. De ellos fluirá un nuevo sacerdocio que unirá el cielo y la tierra. Este orden sagrado anticipará el sacrificio perfecto que vendrá en el futuro. Moisés sintió el asombro y la gravedad de la revelación, entendiendo indudablemente que lo que Dios estaba constituyendo era un acto de profunda precisión y amor. Era la preparación de un pueblo que sería portavoz de su gloriosa redención, y en ese mismo hilo divino, se asomaba la promesa de un Redentor que vendría a rescatar no solo a Israel, sino a toda la humanidad. A la mañana siguiente Moisés convocó al pueblo, y la solemnidad del evento capturó la atención de cada miembro de la congregación. He aquí lo que el Señor ha dispuesto. Aarón y sus hijos serán los sacerdotes de este pueblo, proclamó con voz resonante. La reacción fue un silencio reverente,
en el cual cada israelita comprendió el peso de la elección divina. Su relación con Dios se iba a intensificar, con los sacerdotes humanos intercediendo por el pueblo en adoración. En esa jornada, Aarón fue ungido, y su vestimenta ceremonial, bordada con oro y colores vibrantes, simbolizaba la pureza y el poder de aquel llamado. El sacrificio que traerán será un símbolo anticipado de la sangre que un día redimirá a todos los que crean. Meditó Moisés en su interior, sintiendo una mezcla de alegría y tristeza. Sabía que Dios estaba abriendo nuevas puertas, pero su mente volaba hacia los sacrificios venideros. Mientras continuaban su travesía, el pueblo enfrentó nuevas situaciones que les ofrecían lecciones en cada paso. Con el paso de los días, nuevos enemigos comenzaron a asomarse, y la sombra de la duda provocó que algunos en la congregación murmuraran de nuevo. ¿Por qué hemos de continuar en esta incertidumbre?, se preguntaban entre susurros, desestabilizándose ante la escala de los desafíos que aún los aguardaban. Moisés percibía la desconfianza que se filtraba a su alrededor, y sabía que debía actuar. Reunida la congregación, les diré lo que el Señor ha revelado, ordenó con determinación. En el corazón sentía la urgencia de infundir fe y claridad en un pueblo desgastado, y cuando estuvieron juntos, compartió la verdad que lo acompañaba. Recuerden las promesas de Dios. Él nos dará la victoria en el tiempo de nuestra mayor prueba. Sin embargo, en medio de los rumores de descontento, una nueva rebelión emergió. Un grupo significativo hizo una declaración desafiante, cuestionando la dirección de Moisés y la autoridad de Aarón. ¿Acaso no somos nosotros también el pueblo elegido? ¿Por qué se nos niega la voz en nuestras decisiones?, clamaban con aquel antiguo aliento de la rebelión. El eco de sus palabras penetró en la atmósfera, y el pueblo, dividido, miraba ansioso esperando la respuesta de Dios. Moisés, sintiendo la carga, corrió al tabernáculo, y allí, una luz brillante iluminó su presencia, manifestando la aceptación y el trono que se establecía. Ve al pueblo y explícales el camino que yo he preparado, fue la orden divina. Con renovada valentía, Moisés regresó y proclamó: el juicio de Dios está en las manos de quienes desafían su orden, y será en la próxima asamblea que veréis su gloria. Aquella frase encendió un fuego de expectativa entre los israelitas. Así, en el día señalado, se reunió todo el pueblo alrededor del tabernáculo. Dios en su majestad tomó las riendas una vez más. Aarón, ven aquí, le dijo en voz alta. Cuando Aarón se presentó, Dios indicó a Moisés que extendiera la varita hacia él. Cayeron llamas de luz, y como testimonio de su elección, brotaron flores del bastón de Aarón. Fue un signo inequívoco de que su liderazgo y sacerdocio eran aprobados por el cielo. El pueblo, atónito, cayó de rodillas ante la gloria de Dios, derribando todo cuestionamiento. Era un momento de claridad y reverencia, que reafirmaba la confianza en la guía divina. Y en ese instante, Moisés comprendió que la historia de su pueblo no solo se trataba de ellos, sino de cómo Dios estaba moviendo los hilos de la redención para toda la humanidad. Sin embargo, en medio de la santidad de la elección, la voz del Señor rompió el silencio con una promesa profunda. Un día, los sacrificios que se ofrecen aquí no solo tendrán sentido por la sangre derramada, sino porque una nueva alianza será cimentada en el amor y en el sacrificio de mi Hijo, que será la luz del mundo. Mientras el asombro llenaba el corazón de Moisés, quedó claro que el misterio de la redención se estaba tejiendo a través de la historia de Israel, creando un camino hacia una esperanza eterna. La travesía estaba lejos de ser solo geográfica. Era un viaje espiritual hacia el cumplimiento del plan soberano de Dios, que se manifestaría en toda su plenitud, en los tiempos remotos por venir. ¿Qué más revelaría Él en los días próximos? Las puertas del futuro están entreabiertas, aguardando la llegada de la gloria prometida.